Bueno, pues hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast. Esta semana estoy yo aquí solo. Qué bien, ¿no? Hoy toca un episodio en solitario y además toca el número 69. Vaya, un episodio un poco especial, ¿no? Pues hoy vamos a hablar sobre erotismo. Erotismo. Pero antes de hablar de erotismo, hablar de sensualidad, hablar de esas cosas, quiero que te pases un momento por las notas del programa y pues vayas a seguirme a las redes sociales. Que si te gusta este contenido, que no dudes en seguirme y que por favor le dejes un like y pues comentes lo que tú consideres oportuno. Dicho esto, dicho esto, erotismo. ¿Necesidad? ¿Es necesario? Pues la verdad es que sinceramente el erotismo forma parte intrínseca de la realidad. Y al final, ¿qué es la literatura? Una forma de desgranar o de plasmar una ficción lo más real posible. Muchas veces. Y bueno, salvo que sea fantasía y tal, que entonces te vas a a otros mundos y tal, pero sí que es cierto que intentas que tus personajes sean lo más realistas, lo más humanos, lo más cercanos al lector posible. Entonces, quieras que no, eh, hay veces que es necesario, sobre todo en cierto tipo de literatura, añadir erotismo. Escenas eróticas. ¿Necesarias? ¿No necesarias? Pues yo creo que sí. Yo pienso que, como os acabo de decir, que para plasmar una realidad, para dejar más cercana, acercar más la realidad al lector, al final siempre hay que añadir un poco, una pizca de erotismo, sexo, ese tipo de cosas, pues en tus libros. ¿Es necesario el sexo en la literatura? Sí, es necesario. Lo que pasa es que hay muchas formas de narrar el sexo. Una cosa es narrar las cosas así tal cual te vienen o utilizar metáforas o velar el contenido sensual y erótico sin necesidad de entrar en explicitismos. Y ahora después hablamos de explicitismos o ser explícito. Em, hay autores que que usan el erotismo o la sensualidad a la hora de hablar del sexo, de hablar de la sexualidad, de hablar de la vida íntima, o sea, de escenas íntimas, muy íntimas, utilizan una forma mucho más velada que, por ejemplo, la narrativa erótica, que pues por norma general tiende a ser muy explícita. O ciertos autores que, pues por su forma de escribir, por su estilo, por su marca personal, anda, aquí sale la famosa marca personal, que por su marca personal plasmada en su forma de escribir, tiende a ser desgarradoramente, yo lo diré, desgarradoramente explícitos. Hay muchas formas de narrar el erotismo. ¿Y es necesario ser explícito? Pues no siempre. Por ejemplo, Mayer Rayamonte, una de las grandes autoras que ha pasado por este podcast, ¿y qué va a pasar? Porque estoy con las aguas sagradas y en cuanto me lo termine, pues quiero dejar un poco de tiempo para que eh, lo tenga bien asentado y sobre todo que ella tenga más tiempo. Pero bueno, Mayer Rayamonte vela mucho, incluso no llega a narrar escenas totalmente sexuales en sus libros. Por ejemplo, yo recuerdo en Las Niñas Salvajes leer escenas que se intuye que va a haber tema y que directamente no lo narra, porque no es necesario, no es un libro que te pida
o quizás su forma de ser o su forma de narrar no le pide, no le no invita a que esa escena sexual, ese acto, ese erotismo intrínseco, o sea, esa explicitud, se plasme. Por tanto, las escenas más 18 no siempre son necesarias, siempre y cuando el libro no lo pida. Quiero decir, o sea, no siempre tienes por qué estar. No siempre tienes por qué estar narrando escenas súper explícitas, súper detalladas, salvo que el libro te lo pida. Por ejemplo, si es un libro en donde la sexualidad es muy importante, por ejemplo, yo qué sé, quieres narrar la vida íntima de unos personajes en un mundo, en tu mundo, o en una época concreta, eh, pues sí que te metes, sí que entras más a trapo, más a saco, entras a conocer pormenorizadamente la realidad sexual y la narras, pero no siempre es necesario. Por otro ejemplo que puedo poner, Andrea de Morales no suele narrar escenas explícitas en sus novelas. Sí que hay mucha sensualidad, hay mucho erotismo flotando por el aire, pero no llega a meterse al trapo, no llega a crear una novela donde el peso sexual sea tan grande. Eh, entonces, no siempre, como digo, es necesario, es requisito sine qua non, narrar una escena totalmente explícita. Es decir, las escenas más 18 no siempre son necesarias. Hay veces que, como he dicho antes, hay libros donde directamente es que las omiten, las sesgan, las rasgan, te dan a entender que va a haber, pero no te lo cuentan. Tú te haces tus cabras de cómo será la cosa, pero no es necesario y no siempre es necesario ser explícito. Por ejemplo, aquí es cuando nos metemos en el tema muestra no cuentes. No es necesario usar palabras tan drásticas como las que utiliza Megan Maxwell en sus novelas de Pídeme lo que quieras o Yo soy Eric Zimmerman, que son novelas, son auténticos éxitos de la literatura erótica española, pero no es necesario, salvo que el libro, insisto, salvo que el libro nos lo pida, no tienes por qué meterte a describir el acto íntimo como lo hace ella. Porque es súper bestia, súper que puedes ver la escena mientras lo lees. No es necesario meterse a tal nivel de detalle. Puedes utilizar, yo lo diré, puedes utilizar otro tipo de expresiones, puedes utilizar un velo sobre el que narrar esas escenas spicy, como se llaman ahora. Esas escenas más 18, esas escenas que no son, que un zagal de 11 años no tiene por qué leer. No sé si me explico. Puedes contarlas de otra forma, pero no tienes por qué meterte tan a saco en ese. Por ejemplo, puedes utilizar expresiones como su intimidad o mi intimidad me rozó, sutilmente me acarició, ese tipo de cosas. No tienes por qué meterte a saco a, a narrar. Entonces, pues como ya se puede intuir, la sensualidad, el erotismo y el ser explícito no es lo mismo. De una novela en la que te narran pues eso, una escena de sexo salvaje sin tabú ni tapujos, a pues una novela donde el sexo es una parte importante, pero no te lo cuentan. No se meten. Hay sensualidad flotando, como he dicho, por el aire.
hay cierta carga de erotismo, pero no te cuentan en ningún momento cómo lo hacen. Entonces, pues no es lo mismo. Esto luego lo reflexionaremos un poco más. Entonces, pues, a ver, las novelas que tienen carga sexual son interesantes, pero la novela erótica puede ser muy interesante para ver cómo se utiliza el sexo para atraer lectores. Puede ser bestial leer, como he dicho, autoras como Megan Maxwell. Megan Maxwell es una de las mejores escritoras de narrativa erótica y romántica, por supuesto. Y doy fe que engancha mucho. Yo el libro de Pídeme lo que quieras me lo leí de una sentada. Me puse una mañana y por la tarde ya lo tenía terminado. O sea, es muy adictivo leer ese tipo de literatura y es muy interesante. Y con esto y un bizcocho llegamos a la lección de oro, que como os podéis imaginar es que el erotismo no es lo mismo que la sensualidad y mucho menos que ser explícito. En conclusión, o como conclusiones, las escenas eróticas son necesarias porque forman parte de la realidad. El sexo en la literatura es necesario porque forma parte de nuestra realidad. No es siempre necesario narrar de forma explícita el sexo. Las escenas 18+ tampoco son siempre necesarias. Puedes utilizar muchas formas diferentes a la hora de narrar esto de la sexualidad. Y no siempre es lo mismo la sensualidad y el erotismo, y mucho menos el ser explícito. Dicho esto, la semana que viene, si no pasa nada, volvemos a un episodio en solitario y a la siguiente, me gustaría traer una nueva mesa redonda. A charlar con Vivian, charlar con Natalia y charlar con Eva, de audiolibros, de novedades literarias, de autopublicación, de ferias del libro, etc. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces, pues leed mucho. Chao.